Ok, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, tuvimos una semana suspendidos, ya saben los motivos, un poco lamentables por el hermano Orlando que no está aquí con nosotros, de pronto nos acompaña a través del vídeo, vamos a ver, estamos pendientes de él. Vamos a continuar en el estudio Evangelio según Juan, Yohanan, y estamos en el capítulo 5. Habíamos terminado en el capítulo 4 al final, y hoy vamos a continuar en el capítulo 5, ¿ok? Muy bien, este capítulo de por sí ya tiene aspectos polémicos interesantes. Permítanme un segundo, que esto está como ahí, ¿ok? Bien, ahora sí. Como les decía, este capítulo tiene aspectos lingüísticos, históricos muy interesantes que nos van a poner a reconsiderar algunos aspectos de lo que se ha leído hasta ahora. Bien, dice que después de estas cosas había que una fiesta. ¿De quiénes? Dice de los judíos. Bueno, ya hemos hablado desde el principio que el tema del Evangelio según Juan, cuando aparece la expresión griega judeon se refiere realmente o en primera instancia a habitantes de Judea, más que a judíos. ¿Ok? Ojo, en particular el Evangelio según Juan. Ya hemos hecho numerosas demostraciones para eso, hemos puesto varios ejemplos y pues está claro. Sin embargo, inclusive en el aparato crítico, en el capítulo 5, versículo 1, hay demasiadas notas en torno a estas palabras. Hay manuscritos que agregan una cosa y la otra, pero bueno, en general no es tan relevante. Inclusive hay manuscritos que dicen, no, que era la fiesta de panes sin levadura, imagínense, ¿ya? Pero repito, son opciones de lectura que en este caso no justifican su estancia aquí. Dice, y subió Yehoshua a Jerusalén. En el 5.1 tenemos, por ejemplo, esta otra nota. Bueno, no es relevante, simplemente dice que ese verbo pues no debería ir ahí. En fin, dice el verso 2, y había o hay en Jerusalén, ¿de acuerdo? Que dice, junto a la puerta de las ovejas, ¿ok? Junto a la puerta de las ovejas, que dice allí una pileta, un estanque, una pileta de agua, unas piscinas, ¿no? ¿Que se llaman en qué? En hebreo, Bethesda. Bueno, en primer lugar no es hebreo, ¿ok? Es arameo. Sí, porque en griego dice hebraisti, y hebraisti, permítame busco los marcadores. Hebraisti es la forma como en griego le llamaron a la lengua aramea. ¿Ok? Permítame por favor busco acá los marcadores. Vamos a escribirlo acá y vamos a explicar qué es lo que ocurre. Esto es importante, ¿no? Que todos lo tengamos presentes. La palabra griega que sale ahí es hebraisti. Hebraisti es, repito, se pronuncia así, hebraisti, y es arameo. Arameo. Además de que la palabra griega hebraisti sea la que se utilice para asignar el arameo, la lengua hebrea en esa época se llamaba hebraidi dialecto. Vamos a escribirlo de esta manera. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles. Si el hermano Edgar de pronto hace la búsqueda, en Hechos de los Apóstoles aparece hebraidi dialecto. ¿Ok? Aparece ahí la expresión. Hebraidi dialecto. Se pronuncia hebraidi. Mire que es diferente a hebraisti. Hebraisti, y este es hebraidi dialecto. ¿Ok? Entonces, esto sí es hebreo. Esto sí es hebreo. Hebraidi dialecto. Pero hebraisti es arameo. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí para los hermanos. No sé si se ve. Creo que se ve al revés, pero bueno. Ese es el primer dato. ¿Ok? Ese es el primer dato. El de Hechos, ¿no? En Hechos 26 algo, creo que, o el 22 algo. Ahí donde Pablo dice que habló en lengua hebrea. Bueno, ahí sí fue hebreo.
Y hay, sin embargo, algunas versiones que ponen hebreo, pero a veces ponen que nota de pie de página y dice, entiéndase arameo. O sea que lo hacen al revés. ¿Ya? Plantean la cosa al revés. Dicen que es hebreo, pero abajo ponen, entiéndase arameo. Es erróneo. Entonces, esto estaba en arameo. Y lo confirma la misma ortografía de la palabra. Fíjense ustedes qué confuso o qué difícil era para los judíos, sobre todo para los escritores del Evangelio. 21:40. ¿Sí? ¿Ya lo tienes ahí? Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Es correcto. Ahí sale hebraidi dialecto. ¿Ok? No sale hebraisti. Bien. Entonces, miren lo que ocurre acá. Hebraidi. Hebraidi. ¿Qué pasa? Aquí sale la palabra griega betsatá. Miren ustedes. Si usted va al manuscrito griego, ahí sale la palabra griega betsatá. Se pronuncia así, o la transcripción fonética al castellano saldría de esta manera. Betsatá. Así es como sale aquí. ¿De acuerdo? Betsatá. Sin embargo, la mismísima palabra betsatá tiene una nota de crítica textual. Y si usted va a la nota de la crítica textual abajo, sale que se llama, por ejemplo, vamos a ver aquí, las variantes de lectura. Miren, las variantes de lectura de ese versículo dice que se escribe, por ejemplo, Bethesda, que es la más famosa. Bethesda. Y hay otros manuscritos que ponen inclusive Betsaida. Ponen Betsaida. Bueno, estoy transcribiendo el aparato crítico aquí. Betsaida. Y hay otros manuscritos inclusive que ponen Belzeta. Y esto sería interesante. Belzeta. Ya les voy a decir por qué. Miren. Esto es lo que hace la crítica textual. Diferentes manuscritos de diferentes valor histórico pues tienen algunas variaciones. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿cuál sería el nombre o la palabra aramea que está debajo de este nombre? Repito, Betsatá, Bethesda, sale Betsaida, sale Belzeta. Bien, tenemos diferentes ortografías. Es un poco complicado, ¿no? Es porque comienza como con casa. Sí, normalmente uno diría por regla de crítica textual que pues se toma o prevalece la variante más frecuente, ¿no? Como la que más tiende a repetirse. Aquí tenemos bet. Sin embargo, me llama mucho la atención que la última variante, que considera inclusive los manuscritos de la familia occidental, los de la familia de manuscritos cantabillensis se llama, ponen Belzeta. Y ya les voy a decir por qué me llama la atención. Entonces, lo que normalmente se entiende es que la palabra aramea subyacente a estos diferentes nombres, sin meter el último, es Beit Hisda. ¿Ok? Se pronuncia Beit Hisda. ¿Qué pasa? Que el griego le queda muy difícil reproducir el sonido hebreo. Entonces normalmente lo tiende a elidir, a borrar, a tachar. Y por eso se puede leer Beitisda. Si le quitan la J se leería Beitisda. ¿Está claro? Pero si le ponen la J ya sería Beithisda. Beitisda. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que esta última palabra que es con Belzeta, este prefijo Bel equivale mucho al arameo Beel, que es el nombre de Baal. ¿Ok? Por eso Belzebú es arameo
y significa el señor o amo de las moscas. Beelzebub. Entonces me llama mucho la atención que haya una posibilidad de que se lea Belzetá. ¿Ok? No vamos a decir hoy aquí esa es la correcta, porque pues, queda un poco difícil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ver ahí una palabra que tiene connotaciones paganas, como Beel, ya tiene mucho interesante. Ahora, Belzetá sería como, literalmente como el amo de las olivas. Porque, ¿de las olivas? Belzetá sería en arameo. ¿Ya? Si yo lo escribiría, sería Belzetá, el señor del olivo o el señor de los olivos. Vaya, no hay un santo católico que se llama así. Me sonó como el señor de los olivos, algo así. Bueno, de todos modos, hermanos, el texto en sí no hace énfasis en que sea una fiesta, porque por lo regular cuando hablan de una fiesta bíblica mencionan el nombre. Correcto. Entonces aquí el Señor se presenta ante una fiesta que necesariamente no tiene nada que ver con los mandamientos. Correcto. Pero había otra función que él de pronto... Es una fiesta, una ocurrencia, una concurrencia de los judeanos. Ahora, estamos por partecitas, despacito, sin correr, para que lo asimilemos, ¿ok? Ya hemos aclarado que no hay indicio de una fiesta bíblica. Segundo, hemos aclarado que judeano o judeo se refiere a habitantes de Judea y no los judíos como pueblo étnico y histórico, ¿no? Y en tercer lugar estamos aclarando que el idioma que se menciona no es hebreo sino arameo. En cuarto lugar estamos exponiendo las diferentes variantes de lectura de la posible forma como se llamaba ese lugar. Y en quinto lugar viene lo otro interesante. ¿Ya puedo borrar aquí? Sí. ¿Está claro todo, no? Bien. Ahora miren qué es lo otro súper interesante que uno se encuentra cuando estudia esta parte. Resulta que la Jerusalén de la época de David, ¿se acuerdan que yo una vez dibujé eso? Se parece mucho al mapa de Argentina o de Chile, es así largo. Y aquí, voy a poner como en azul, y aquí estaba un pedacito de lo que hoy se considera el monte del templo. ¿Ya? Entonces la ciudad de David, digamos, abarcaba esta zona así. ¿Ya? Luego, en la era de los macabeos, se creó una primera muralla, así. Una primera muralla así. Luego se creó otra muralla así. Y por último, Herodes, ya en la época de Jesús, mandó a construir la muralla más grande que encerró todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿a dónde vamos? Resulta que el templo, si el templo quedaba aquí, ubicado, tratar de ponerlo así para todos, el sumo sacerdote para las fiestas y para todos los efectos de purificación en el templo, ritos con agua y todo lo que implicara, venía hasta el estanque de Siloé que quedaba aquí abajo, al final de la ciudad. ¿Ok? Mientras que Betesda, según se ha hecho arqueológicamente hoy, Betesda, o como quiera que se llame, Belzetá, quedaba allí. No solo en la neociudad, que además era pagana, porque aquí habían edificaciones griegas y romanas y todo, sino que además al estar tan cerca del templo, el sumo sacerdote nunca fue a Betesda a sacar agua de allí, ni nadie iba a hacer ritos de purificación allá, y Jesús nunca mandó a nadie a lavarse allí. Encontró por aquí en el templo a un ciego, creo que fue, ¿cierto? Le abrió los ojos y le dijo, ve a lavarte a Siloé. No lo mandó a lavar en este lugar, que estaba ahí cerquita. Le mandó a caminar hasta acá. ¿Ya? Estamos ubicados, ¿cierto? Entonces, eso llama mucho la atención, y resulta que en sexto lugar, en las excavaciones que se han hecho con los años, alrededor de Belzetá o Beit-Hizda, se han encontrado serpientes como de esculturas, ¿ya? Serpientes que se dicen que era del dios Asclepio, que era el dios griego de la medicina. Por eso es que hasta el día de hoy todas las ramas de la salud tienen un báculo, y bien sea una sola o dos serpientes entrecruzadas.
¿Ya? ¿Por qué? Porque este era el símbolo de ese Dios. Es increíble, ¿ah? Cómo hasta el día de hoy prevalecen esos símbolos. Yo me quedo sorprendido. Y ahí están, y tú los ves, si lo llevas aquí en el uniforme, si eres médico, o eres psicólogo, o si eres cirujano, y ahí lo vas a llevar. Un símbolo pagano. ¿Cómo es el nombre, hermano? Asclepios. La palabra Creo es que es una pierna, Es un báculo. No, pero la figura que representa a Asclepio no es una pierna. No. No. No, es un ídolo todo completo, pero tenía un báculo y alrededor del báculo estaba enredada la serpiente. Fíjate ustedes. Pero ellos no saben eso. ¿Ah? Ellos no lo saben. Los médicos. no. Algunos saben, algunos instruidos así un poco eruditos, sí seguramente. Yo me imagino que en primer semestre de medicina seguro les dirán. Pero no le dan connotación. Pero no le dan Sino que a ellos es etimología, exactamente. Mucho puede ser por amuleto. Sí, también. Asclepios. Sí, Asclepio. El otro término, esculapio. Ese romano. Ah, Ese esa romano. es la otra. El equivalente romano. La misma romano. divinidad, pero con diferente. Es correcto. Ok. Es la misma Y el dimensión. símbolo Como era Júpiter con Zeus. No sé. ¿Bien? Pero en el símbolo que el báculo que representa. Representaba el poder de ese Dios para sanar. ¿Ok? ¿Qué es un báculo, perdón? Un bastón. Un bastón. Un bastón, sí, exactamente. Un bastón, una vara, un báculo. Y ahí estaban entrelazadas las dos serpientes. ¿Ok? Fíjense ustedes. Muchos a veces justifican de que es cuando el Señor le dijo a Moisés que pusiera. Ah, Eso me lo dijo una sobrina. no, Y definitivamente. a veces me dijo, no, ese es cuando Moisés hizo la serpiente. No, definitivamente no, porque no hay forma. De hecho, la serpiente fue colgada sobre un asta y allí esta serpiente está entrelazada. Ahora, ¿por qué tiene sentido inclusive que hayan aparecido esos hallazgos arqueológicos allí en Beit Hizdago, en sus alrededores? Resulta que viene a continuación lo siguiente. Vamos a seguir leyendo acá. Dice que este sitio tenía 5 pórticos, ¿verdad? Tenía 5 pórticos. ¿Y qué dice a continuación el 3? En las cuales Yacía una multitud de enfermos, ajá, ciegos, cojos y paralíticos, sí, que esperaban el movimiento del agua. ahí está, que esperaba el movimiento del agua. Ahora, ¿qué dice? A continuación siga. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Ahí vamos, deténgase un momento. Resulta que el versículo 4 dice, todavía no ha iniciado el 5, ¿verdad? No. Bueno, el versículo 4 nada más termina hasta donde menciona el último enfermo. Sí. ¿Ok? Sí. Léelo de nuevo, por favor. El 5. El 4. El 4. Porque un ángel descendía de tiempo. No, el 4. ¿Es acá? No, pero el 4 empieza así. Sí. El 3, el que habla de los enfermos. El 3, le hace el 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Un segundo. Bien, esa primera parte, ahí lo de paralítico lo incluye el manuscrito occidental. Y luego, lo segundo no sale aquí textualmente en el texto griego, dice que esperaban el movimiento del agua. Eso no sale. Eso está considerado solo en algunos manuscritos alejandrinos, versión C, de calidad C, cantabillensi. Bueno, eso es una variante de lectura. Bien. Listo. Después dice que esperaba el movimiento del agua, ¿verdad? Bien. Resulta que el verso 4, aquí en el texto griego, no existe. ¿Ya? El 4 no sale aquí. El 4 sale accesorio en manuscritos griegos alternativos, que son de poca calidad. Por ejemplo, aquí en versículo 4 ponen primero que todo o sea, lo que les quiero decir es que el versículo 4 está construido con retazos de manuscritos. Digamos, el primer retazo dice, porque un ángel. Otros manuscritos agregan, del Señor. Otros manuscritos agregan, según el tiempo. Otros manuscritos agregan, descendía. O sea, fueron agregándole con el tiempo. Claro, ¿ya? Está complicado esto. Yo leí en un comentario bíblico que tengo en la casa, dice que
Bueno, pero aquí en Dios hablado no aparece ese versículo. En la versión de Dios hablado no aparece el Ajá. versículo. Brincan 3 y 5. Sí. En el comentario Moody dice del Nuevo Testamento que por la cuestión de que dicen que llegaban a la conclusión del agitamiento del agua y eso porque ellos concluyen, o sea, es una cuestión como imaginaria, ellos concluyen de que hubo un ángel que... Ese es el problema. Ujú. Ese es el problema. Asumir, suponer. Ojo, porque ya de por sí está entredicho esa frase que esperaba el movimiento del agua. O sea, ya por ahí empezamos como ya a resbalar un poquito, ¿cierto? Tú dices, bueno, ¿aceptamos esta variante o no la aceptamos? ¿Ya? Sí, pero sin aceptarla realmente, ¿cómo diría el texto? No, simplemente El texto completo, habían allí ciegos, cojos, paralíticos. Y saltaría el versículo 5. ¿Ya? Dice, ¿qué dice el 5? Y había allí un hombre que hacía 38 años Eso. que estaba enfermo. Ahí De se- ahí salta ya. de ahí salta. Dice esa parte en El el 4, el versículo, la parte final del 3 y la totalidad del 4 no salen. ¿Está claro? Sí. Entonces, nombra a unos enfermos El 4. y salta al 5 cuando dice, había allí cierto hombre, ya, que hacía 38 años, tenía enfermedad, ¿cierto? Es que de todo modo no hay ninguna explicación para que haya un estanque que alguien sea sano porque se mete en él en ninguna parte. Ahí vamos, ahí vamos. Por eso te digo, ya de por sí tocaría ver si la variante de lectura de que esperaba el movimiento del agua es válida. Supongamos que debido a que se ha excavado y sí hay evidencia que existía allí una colecta de aguas, ya, 2 piscinas grandes, 2 estanques grandes, supongamos que sea válido esto de que esperaban el movimiento del agua. Pero ya estamos, repito, en una suposición. Ahora, el problema, eso lo digo, ¿por qué la incluyo? Porque en este caso sería esa variable de lectura, esa variante de lectura, la que luego los escribas confundirían o les causaría problemas y ellos serían quienes buscarían explicar el movimiento del agua. ¿Ok? ¿Qué podemos decir hoy? Que si dejamos la variante esperando el movimiento del agua, encajaría con la posibilidad de que el movimiento del agua en realidad, según se documenta en comparación con otros templos de Asclepio, la costumbre era que en los templos de Asclepio se soltaban serpientes y cuando las serpientes entraban al agua, los primeros que entraban al agua en movimiento eran sanados. ¿Sí me explico? Eso, repito, es una línea, es una posibilidad. Si admitimos el movimiento del agua, ¿cómo se explicaría el movimiento del agua? Primero, los escribas cristianos construyeron la leyenda de que era un ángel que venía y bajaba del cielo. ¿Ok? Pero los manuscritos griegos no dicen eso así. ¿Ok? Ellos inventaron eso. Segundo, la otra posibilidad, si admitimos de que el agua sí se movía y que esperaba el movimiento del agua, la segunda posibilidad es, en este caso, que el movimiento del agua era propiciado por serpientes si lo comparamos con los templos de Asclepios. ¿Está claro, no? ¿Estamos ordenados en el pensamiento? ¿Sí? Vale. La otra, tercera posibilidad, es que omitamos también ese versículo de que estaban esperando el movimiento del agua y simplemente no se diga más nada de eso. Ya, simplemente no se dice más nada. Dice que habían allí unos enfermos, tal, había un hombre que tenía una enfermedad hace 38 años y luego te digo, aquí vendría entonces por qué sería bueno incluirlo del agua y por qué tal, por la conversación que tiene el tipo a continuación. Claro. ¿Está claro? Vamos a leerlo. Dice el versículo 6. Tiene sentido que en ese momento hay una multitud de enfermos como que Sí, estaban reuniendo ahí. estaban reuniéndose ahí, para algo se estaban congregando. Dice, viendo a Yehoshua, ¿qué dice? Que se acercaba, lo reconoció porque había muchos allí de hace mucho tiempo y le dijo, si quieres, ¿de acuerdo? Puedes sanarme, ¿no? Y le respondió a él Yehoshua, ¿Quieres ser sano? Le dijo. Sí, quiere ser sano. Quiero ser sano. Sí.
Entonces el versículo 7, le respondió el enfermo, Señor, hombre no tengo, Shalom, bienvenido hermano. Le respondió el enfermo, Señor, hombre no tengo para que me arroje al agua. ¿De acuerdo? Hombre no tengo para que me arroje al agua. Y aquí la palabra agua sí no está cuestionada por ningún manuscrito. O sea que sí hay agua allí. ¿Está claro? Entonces, fíjate tú, por eso es importante plantear los postulados y luego descartarlos. Entonces, con base en esta respuesta donde el enfermo recalca que hay un agua allí a la cual tiene que ser arrojado, entonces convalidamos la parte final del versículo 3. Sí esperaba el movimiento del agua. Ahora, ¿qué es lo que no encaja aquí en la respuesta del enfermo? Que él no menciona ningún ángel. Él no habla de ángel para nada. Él no menciona ángeles. ¿Qué dice a continuación? Dice, en el que yo venga, ya hay otro antes de mí que entra. No dice más nada. ¿Cierto? ¿Qué dice el 8? Le dijo Yehoshua. ¿Qué dice? Levántate, Toma tu lecho y anda. Kraton su que peripat. Sí. Luego dice el 9. Y entonces quedó sano el hombre y levantó su lecho y anduvo. Era Shabbat aquel día. Entonces aquí ya la expresión en aquel día del versículo 9 está ya en tela de juicio. Wow, esta es una de las partes del Evangelio más polémicas. Pero la palabra agitar sí aparece en el versículo 7. Es la palabra tapasti. Tarachti. Sí. Dice, para que cuando se mueva el agua me arroje. O sea que sí tenía que ver con el movimiento Sí, del agua. tenía que ver con el movimiento del agua. Es lo que estamos ratificando, ¿no? Ahora, repito, lo que no se convalida aquí es que ese movimiento lo causara un ángel del cielo. Así es. ¿Ya? Para los hermanos que están llegando, estamos en Juan 5, versículo 4, y estamos diciendo que el verso 4 no existe en el texto griego original. Completo. Completo. Todo el 4 Todo no el existe. 4 no existe. Entonces eso cambia todo el sentido de esa... Totalmente, eso es lo que estamos aquí debatiendo y Claro, aclarando. porque si ese es el famoso ángel que... Es correcto. Entonces no hay ángel, no hay nada, No hay nada. ángel, no. Entonces pierde sentido lo que nos ha enseñado la Totalmente. reforma. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué sentido tiene Sí, por eso te digo, lo que estamos poner ese ánimo de poner ese ángel ahí, esa pregunta? por tratar de explicar lo que no tenía necesidad de explicarse. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ahora de pronto el desconocimiento de la arqueología, de la cultura del momento, etcétera, permitió que los escribas cristianos de los siglos posteriores reconstruyeran una escena que nunca existió. ¿Ok? Es un imaginario. Es un ¿De imaginario. dónde sale? ¿Cómo explicamos el movimiento del agua? Bueno, tendrá que ser un ángel que venía. Quizás Ya. los escribas cristianos querían era como cristianizar al pueblo, ¿verdad? Que no dijeran eso, Cosas que era paganas. producto de Claro, que no pensaran que era una cosa pagana, porque vamos, estamos en la tierra de Israel, estamos cerca del templo, no puede ser que haya algo pagano ahí. Así es. Y la respuesta es sí, sí. Sí, la había. Arqueológicamente sí, ya se puede afirmar. Y de hecho, como decía ahorita, una de las variantes de lectura es Bel Zeitá, y ese Bel es Baal en arameo. Entonces, si había algo, si había un... Sí había un culto pagano, y puede ser que Bel Zeitá sea el equivalente de Asclepio. Ya. Ah, hermano, disculpa que pregunte para todos los del vídeo. Este pasaje lo vimos en Marcos. Claro. Y Asclepio es la figura El de dios la griego de la serpiente, el sanidad. griego, y de ahí fue donde se tomó como paradigma para que sea modelo para la medicina moderna. Correcto. Ya recuerdo, eso lo vimos en Marcos. Hace casi 3 años. O sea, lo que implica es para todos los del vídeo y para todos los hermanos que hay que estudiar ese pedazo de Marcos, que es esencial. Claro, leyendo, recordando a Marcos y entiendo el contexto. Claro, total. Ojo, estamos hablando de hace 3 años. 3 años, claro, cuando vimos a Marcos. Claro, muy Los invito a que repaseen De ese. todas maneras, pues debido a que han llegado muchos hermanos nuevos, siempre vuelvo a repasar y vuelvo a corroborar las cosas. De hecho, ahora estamos profundizando un poco mejor que cuando lo hicimos en Marcos, porque claro, no era el libro,
¿Ya? Entonces aquí estamos ya con lupa, con toda la calma, con la paciencia para que no se nos haga un enredo. Entonces, ya hemos delucidado estos versículos del 5 al 9. Ahora viene otra observación que les decía, que la parte final del 9 no sale, cuando dice, era sábado aquel día. Eso de aquel día está allí en tela de juicio. ¿Ya? Entonces dice el 10, le dijeron los judeos, o sea, los judeanos, le dijeron que quien lo había sanado, ¿no? Al que había sido sanado, que era Shabbat y que no estaba permitido a ti, le dijeron, llevar tu lecho. Ahora, aquí quiero otra vez anotar a esto, yo lo expliqué inclusive en la serie sobre el conversatorio el día de Shabbat. A todos los invito a ver la serie, son 4 vídeos, Muy buena. se llama Conversatorio sobre el día de Shabbat, y explicaba el fundamento o la lógica rabínica para este tipo de prohibiciones. ¿Por qué? Porque el concepto estaba en prohibir la carga. ¿Pero de dónde sacaron eso? Porque allá en Jeremías, concretamente por allá el 17, y en Nehemías y en Esdras se menciona de la carga, pero vamos, que está hablando de la carga de comercio. Pero ellos sacaron la palabra carga de ese contexto y la aplicaron en todos los contextos. Entonces, llevar un shofar en Shabbat es carga. Llevar una pluma, y yo les pongo ahí en el vídeo, ya en la serie, llevar una pluma es carga. Llevar una aguja insertada en la camisa es carga. O sea, desparramaron el concepto. Cuando lo sacas del contexto, lo generalizas, se te vuelve infinito. Entonces llegaron al extremo de cuándo sí era carga y cuándo no era carga, porque claro, se les hizo la vida imposible. Y al día de hoy hay algunos judíos que para llevar algo pero que no sea carga, entonces se lo pegan con una cinta del lado de la mano acá, porque si se lo pega a este lado sí es carga, pero a este lado no. ¿Me explico? Entonces este tipo de, claro, porque se les hace la vida imposible, ¿ya? Cuando la Torah habló de carga, que no entres carga en Shabbat, o no lleves carga, o no transportes carga, se estaba refiriendo al comercio, al tú lucrarte en Shabbat, al tomar el Shabbat como un día cualquiera, si ves que de ti que depende, porque ya hemos explicado muchas veces, hombre, que si el sistema, a ver, Dios te llamó hoy, tú llegas aquí a la congregación y tú vienes empleado y tu empleo te obliga a trabajar Shabbat, ¿cierto? Yo no te voy a decir de una aquí irresponsablemente, si es que Dios no me lo ha dicho, ve, renuncia, porque si no guardas Shabbat estás mal. Hombre, paulatinamente, ¿no? Ya llegará el momento en el que Dios le ponga la decisión a la persona, si es que se la pone, ¿ya? Y diga, bueno, voy a renunciar, voy a actuar dentro de la fidelidad y Dios me dará un trabajo nuevo. Bueno, perfecto, ¿ya? ¿Me explico? Pero, por ejemplo, los que son médicos, siempre hemos puesto esos ejemplos. Tú eres médico, trabajas, te llaman a un turno de urgencia, tienes que ir, aunque sea Shabbat, porque el principio es la vida. Que la pregunta también sería, por lo menos, cuando ellos estuvieron en el cautiverio en Babilonia, ¿cómo podían ellos guardar Shabbat si eran esclavos en ese momento? En la Alemania nazi. Y sabemos que en lo posible buscaban celebrarlo, ¿ya? Pero vamos, que tenemos que ser lógicos y racionales. Es lo que le pasa a veces a algunos hermanos que se aferran del sábado y viven con la ley dominical en la cabeza, que por ahí veo que ya... No, que el otro año sí, todos los años va a salir la ley dominical. Todos los años. Y bueno, ¿y qué si sale? A ver, ya, entonces el que trabaje un Shabbat o algo ya está, perdió la salvación. O sea, la salvación es por obra entonces. ¿Ya? Si te das cuenta, es que la cosa es muy fuerte. Porque cuando tú atas la salvación a una obra, estamos listos. Eso no quiere decir que vamos a hacer fiesta con los mandamientos, jamás. Todos sabemos, ¿no?, que en tanto que dependa de nosotros tenemos que cumplirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos, los sabios, bueno, sabios de Israel relativamente, tomaron el concepto de carga, lo sacaron del contexto, lo generalizaron, lo ampliaron, lo estiraron, que luego ellos estaban asfixiando. Pero hay que recordar que ese concepto dentro de la historia de Israel es nuevo. Sí, por eso te digo, estoy hablando de los rabinos, ¿no?, que sacaron del contexto lo bíblico
Y en la época Yo del creo que en el Mesías, video que tú enseñaste, hermano, creo que hay una época que se referencia cuando sale el concepto Sí. de carga, porque hasta el primer siglo, segundo siglo, eso no sí, sí, existía. en el Shabbat según la Mishnah o la literatura judía sale ahí, son 4 videos, uno bíblico, otro en la época de la Mishnah, otro en la época del Talmud y en épocas modernas, son como 4 videos. Muy buenos, por cierto. Claro, la evolución, ¿no? De cómo se fue, es como estrechando el sentido del Shabbat, ¿cierto? Que ya hoy muchos que no encienden fuego, que no escriben, que no insertan una aguja, que no cargan nada, etcétera, y eso va a ser No prenden la luz. no encienden la luz, etcétera. Entonces todo es trabajo. Claro, el momento histórico determina cómo asimilas Claro. la interpretación del texto. Correcto, ya en su momento en el vídeo explicamos que no trabajará en Shabbat, en hebreo dice Kol Melechet Avodah. Kol Melechet Avodah apunta a las actividades lucrativas. Pero cuando dice ningún tipo de trabajo haréis, ¿qué es trabajo? Imagínate. Según la química y la física, trabajo es la transferencia de energía que modifica el estatus de un elemento, de un objeto, etc. O sea que el mero hecho de yo tocar, ya estoy trabajando. El mero hecho de empujar, de mover, ya estoy trabajando. ¿Qué es trabajo? ¿Quién define qué es trabajo? Entonces, los rabinos constituyeron una lista que se llamaba 39 categorías de trabajo prohibido en Shabbat. 39 categorías, cosas tan sencillas como escribir no se puede, según ellos, ¿no? De todos modos, hermano, una persona que tiene su vida económica resuelta y tiene grandes negocios, pues puede estar todo el día durmiendo y Claro. eso no le afecta. Pero Sí, hay sí. aquellos hermanitos que están buscando Sí, ver que cómo digo. llevan a la casa la comida. Total, hermano. Y Entonces, vuelvo y te digo, a ellos, ¿cómo? Yo sí. Al rabino le resulta fácil claro, decir eso. sí, sí, total. Es que por eso es que es lo que pasa con los gobiernos en los países. La dichosa tecnocracia, ¿no? Se va un fulano a estudiar a Estados Unidos, Europa, 10 años, se viene, ya es presidente y no sabe qué hacer con el país. ¿Por qué? Porque ignora la realidad. ¿Me explico? Ignora, no sabe cómo es la ideología, la idiosincrasia, cómo se gana el dinero aquí. Entonces cree que nada más es repartir fórmulas de matemáticas y directrices y ya está. Así no es. Es que tienes que estar allí pendiente, observando. Es por observación que vas a saber ubicarte. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces traen, sí, puede ser tener un currículo, 3 doctorados encima, pero es que no vives aquí. No sabes cómo es. Es lo que pasa, traes una norma, creas una norma y el impacto social que eso tiene ni te lo imaginas. ¿Qué pasa? Hombre, que las transformaciones sociales necesitan, y salió hace poco, de allá de la Unión Europea, un reporte que Colombia necesitaba 10 generaciones para cambiar. O sea que el país... 100, creo yo. 10 generaciones. El país no iba a cambiar por ahora y olvídate que va a cambiar. ¿Ya? Lo que pasa es que eso sí, toca establecer unos criterios. ¿Qué cosa? La corrupción, Eso etc. no son buenas noticias. ¿Ya? Bien, eso no sale, ¿no? No son buenas noticias lo que. No está bien. No. Volvamos al punto. ¿Por qué le están diciendo hoy es Shabbat y no te es permitido? ¿Qué ha pasado a veces? Que los hermanos, en general, han cometido un error. El error es pensar que si un fariseo de esta época, un judío de esta época, decía que eso no se podía, asume que está hablando la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo terrible que ha pasado? Que como asume que el judío aquí le dice al otro, oye, no te es permitido, y luego ve que Jesús viene y le permitió, ah, mira, Jesús está aboliendo la ley. ¿Sí me va a entender? Sí. Y así no es. ¿Quién te dijo a ti que esa disposición de que no podías cargar el lecho en Shabbat está prohibida en la Torah? O sea, dan por ¿Dónde? hecho un sofisma cierto No. cuando no es cierto. ¿Dónde dice eso? Y lo peor es la conclusión, porque entonces concluye que Jesús está aboliendo el Shabbat. Claro. Terrible. ¿Ya? Entonces vamos por parte. Primero que todo, esa disposición no sale en la Biblia. No hay un solo mandamiento que diga, oye, no puedes cargar nada, absolutamente nada, en Shabbat. No, las únicas disposiciones bíblicas, lo pueden verificar en el vídeo sobre el Shabbat, son las que tienen que ver con el comercio y el tráfico de objetos en Shabbat. Es que no son necesarios para la vida o la subsistencia o algo por el estilo.
Por eso en ese vídeo explicaba, por ejemplo, que encender fuego para preparar los alimentos sí estaba permitido. ¿Ya? Porque si lo está permitido para un día más sagrado que el Shabbat, que es Pesach, pues por obvia razón, Kal Vajomer, está permitido para el Shabbat normal. ¿Sí ves? Porque en lo más santo se permite, pues se deduce a fortiori que en lo menos santo pues también está permitido. ¿Ok? Entonces me acuerdo ahora en este momento de un episodio que narra en el Talmud de Babilonia, que se acercó el pueblo hacia Hillel el anciano, el viejo. Claro, porque se les presentó severo dilema. Cayó Pesach en Shabbat y había que llevar los cuchillos para degollar a los animales en el templo. Uy, ¿cómo hacemos ahora? ¿Ya? ¿Cierto? Fíjate tú. Cada quien tenía que llevar, claro, ya llevar el cuchillo era trabajar. ¿Cómo hacemos? Fueron donde Hillel, anciano Hillel, ¿y cómo hacemos aquí que hoy es Shabbat y es Pesach? O mañana es Shabbat y es Pesach. ¿Cómo hacemos? ¿Sabes cuál fue la respuesta olímpica que les dio? Graciosa, pero al mismo tiempo sabia. Les dijo: el Espíritu Santo está sobre ustedes sabrán qué hacer. ¿Qué salida? Ya, o sea, digo, mátense ustedes la cabeza. A mí no me vengan con esa pregunta. Así dijo. Sí, sí. El Espíritu Santo está sobre ustedes sabrán qué hacer. ¿Ya? Bueno, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo tiró cabeza, me imagino, toda la noche. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Al día siguiente se les iluminó el bombillo, amarraron los cuchillos en los cachos de los animales y en la lana, se lo metieron ahí y así llevaron a los animalitos hacia el templo. Ya, entonces con eso solucionaron la ambigüedad, el dilema entre cargar y degollar el cordero. Fíjense ustedes, complicaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, primero de todo, no hay una disposición bíblica clara, contundente, que diga que no puedes cargar cosas en Shabbat. Así como está permitido cocinar también, lo necesario para la vida. ¿Ok? Si la comunidad lo permite y tú desde el día viernes, antes de que llegue el viernes, preparas la comida del viernes y la del sábado, genial. Genial, maravilloso. Tienes un horno para precalentar o lo que sea, perfecto. Pero yo no voy a hacer sentir mal a alguien porque no puede cocinar desde el viernes en la noche, sabiendo yo que la Torah no lo prohíbe. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Entonces se vuelve una cuestión como elitista, ¿de acuerdo? El mandamiento empieza a volverse elitista, porque tienes que tener dinero para cumplirlo. Y si no lo cumples, entonces estás excluido y estás mal. Por eso es que los apóstoles, siendo pescadores, cuando ven que el joven rico se fue triste, ¿ya? Digo, Señor, si ese que es rico no entra, ¿quién va a entrar? Porque pensaron en términos de la capacidad económica. Términos de obras. ¿Ya? Señor, si ese rico no puede, entonces ¿quién va a entrar? ¿Qué fue la respuesta? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Ya? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, repito, primero, concreto, no está prohibido por la Torah en ningún momento llevar una carga necesaria o simplemente por efectos de que tienes que llevarla, pero no porque sea de tu voluntad llevarla. ¿Ok? Uno no sabe si esta era la cama única que él tenía donde dormir, tiene que llevarla. No la dejar por ahí tirada, pues sí, podría, no sabemos muchas cosas. El asunto aquí, la conclusión es que Yehoshua se lo está permitiendo y no le dijo nada respecto de llevarla. ¿Está claro? Lo cual, insisto, no contradice a la Torah en ninguna parte. ¿Está claro ahí? Hermano, la pregunta es, con lo que nos han enseñado es que puedo resumir que la idea es que ese día de reposo no te es lícito llevar a cabo. Esa falsedad se asume como una presunción verdadera que hace creer a la gente que Mashiach estaba... Es correcto, se está oponiendo a la ley. A la ley. O está pasando por encima de la ley. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces todo el mundo dice, fíjate que aunque era de la ley, él contravenía la ley. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Esa es la primera presunción, que nunca se contravino la ley. Y así pasa con muchas otras cosas. El hecho de que los judíos, los rabinos, los sabios de Israel aquí, al controvertir con Mashiach, hayan dicho cosas que no se pueden
lo más probable que es que lo que ellos dijeron que no se puede, no sale en la Torá. Entonces, pensar que si Yehoshua les llevó la contraria a ellos es abolir la ley, peor todavía. El hecho de que Yehoshua le llevara la contraria a ellos, lo único que significa es, oye, Moisés no dijo eso. Así es, exacto. Esa es la conclusión real a la que hay que llegar, pero no pensar que está aboliendo la ley. ¿Está claro? Lo mismo pasó con el divorcio, lo mismo pasó con las cosas de las manos que no se lavaban, ¿ya? Y cualquier otra que se me escape de momento. La de las comidas que explicamos al final de Romanos, ¿te Claro, acuerdas? por eso las manos sin lavarse. Pero sí está en la historia, sí está el texto donde ellos lo cuestionan Sí, por sí. haber abolido la ley. Lo Ellos lo cuestionan, que ellos, no es que no que tienen- ellos pensaban, no tienen base. claro, que ellos pensaban que él abolía la ley, pero Ajá. no, realmente no. Entonces, el verso 10, bueno, el 11, y le respondió a ellos, el que me hizo sano, aquel me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, te das cuenta aquí, claro, por eso es que para algunos les parece que Yehoshua está aboliendo la ley. Porque mira, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y si tú crees que Moisés lo había prohibido, ya está, perdiste. Es que Ya. el escritor bíblico, él está narrando, él no Claro. está determinando esto está malo o esto está todo bueno. Y si te fijas, entonces tiene todo el sentido que a propósito, adrede, Yehoshua le haya dicho llévalo. Porque facilito la puede haber sido, déjalo aquí, lo viene a buscar mañana. Pero resulta que no, porque la idea era al mismo tiempo evitar que él volviera a ese lugar pagano. ¿Me explico? Entonces es como cuando van a salir de Egipto y José y Jacob le dice a los hijos de Israel, llévense mis huesos de aquí por favor, porque no quiero que luego vaya a haber pretexto de que voy a visitar aquí el sepulcro de mis antepasados. Me llevan con todo el hueso para allá. Fue José el que lo dijo, ¿verdad? Lo metieron en sarcófago y se lo llevaron, para que más nunca hubiese razones para volver a Egipto. Así es. ¿Ya? Entonces, facilitó Yehoshua, le hubiera dicho, déjalo aquí, por aquí al lado, nadie te lo va a robar. Uno no sabe cómo estaba la delincuencia en ese entonces. Pero le dice a propósito, toma tu lecho y anda. Y claro, si era verdad que era Shabbat ese día, tomando la variable que dice que era así, entonces tiene sentido la discusión, cómo lo abordan, y dice, oye, que no te es permitido, qué tal, que... Y en la respuesta que le dice, bueno, yo no sé, pero el que me sanó, el que me hizo sano, dice así en griego, el que me hizo sano me dijo, toma tu lecho y anda. Dice el 12, le respondieron, ¿quién es ese hombre? ¿Ya? Tienes otro puso aquí, sí. El que te dijo eso, le lleva y anda. Dice el 13, ¿cómo dice el 13? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Perfecto. Bueno, este es un pasaje que uno puede ver porque siempre que se habla de milagros está hablando de la fe. Y aquí el Señor que le preguntó a él, Sí. dijo que si quería ser sano sin ningún... Sí, que ni tuviera tienes fe, nada. ni crees que yo te puedo sanar, no, nada, lo sanas. Exactamente. Amén. Ni siquiera lo reconoció Entonces, como Jesús, ni ¿verdad? siquiera lo estaba No reconociendo. Ni le siquiera estás como reconociendo. Nada. Como en otros pasajes que dicen, tú eres Jesús, Sí, puedes sí. sanarme, no en ese Sí, no. sí, nada, no, nada. ¿Qué papel juega aquí en todo esto la misericordia para hacer eso? Es la justicia de La Dios. justicia. O sea, es la elección divina. Así La es. misericordia es como el instrumento de la elección divina. Así es. Porque dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré gracia del que yo tenga gracia. Y es que una de las cosas que vemos, hermano, que los incrédulos también son sanos, porque hay incrédulos que no creen en Dios y son sanados de una enfermedad y todo eso, y muchos creyentes, pues, las enfermedades pueden morir por la Pero enfermedad. ahí está, Pablo no está... Pero ahí no está diciendo que Dios está olvidándose de nadie, No, ¿verdad? no. Eso es una... Es la elección divina, hermano. Y que Él nos advirtió que en este mundo siempre va a haber aflicciones. Total. Solamente... Pablo no estaba con problemas en los ojos y era el apóstol Pablo. El apóstol, sí. Sí, ¿y por qué nadie lo sanó nunca? ¿O es que no tenía fe? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Ah? Estaba con los ojos enfermos y hasta aplazó viajes a los Gálatas con eso, ¿no? O sea, muchas veces me propuse, a pesar de la enfermedad que tenía en los ojos y todo, y entonces,
Pablo no tenía la fe que tienen hoy los superapóstoles. Nada que ver. No. ¿Cierto? Bueno, no sabían porque Yehoshua se había alejado de aquel lugar. Entonces dice el 14. Después de estas cosas le encontró Yehoshua ¿en dónde? El templo. En el templo. Ya saben que entonces emigró de ahí de la piscina esa y entró al templo, ¿cierto? Y le dijo, ¿cierto? Y de Iani Yegona, está sano, ¿cierto? Ahí está sano. ¿Y qué dice a continuación? No peques más. Allá. No peques más. Dice, Miketia Martane Inan Mechron, si genete. Dice, no peques más. No sea, dice, para que no te ocurra algo otra vez. Bueno, lo de peor, sí, Giron si genete. Para que no te sea hecho algo peor. O sea, aquí es posible, con esa respuesta, que el sujeto que fue sano haya sido objeto de algún tipo de brujería, de algún tipo de hechizo, algún tipo de ataque demoníaco. Porque no desconocemos las maquinaciones, hermano. Hay que entender que en el mundo espiritual funcionan cosas, no porque el objeto en sí funcione, es la potestad que trabaja con eso. ¿Ya? Es la potestad. Lo que estamos viendo aquí es cómo Yehoshua tiene el poder para liberar a cualquiera. Y ahora, lo que quiero recalcar es que entre los creyentes no tiene ninguna función, no tiene ningún valor este tipo de oscuridades. ¿Ok? Porque los que estamos en Yehoshua HaMashiach, pues no se acercará la plaga a nuestra tienda, como dice allí. A menos que tú estés abriendo portones de ir a leer horóscopos por ahí o qué sé yo. ¿Me explico? Sí, pero entonces una persona que está fuera en el mundo está, como dice ahí en Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y hay que ser conscientes que en el mundo funcionan cosas. Funcionan las potestades. ¿No dice en Efesios 2 que antes de ser llamados estábamos en función del príncipe de este mundo, que hacíamos los deseos de la carne y que éramos hijos del repudio, lo mismo que los demás? Entonces, ¿qué pasa? Que en este mundo funciona eso. Los cultos vudú, la brujería, el chamanismo, guabalao, todas estas cosas funcionan. ¿Ya? Eso funciona. A veces la gente cree que eso es medieval. Que eso es cultura. ¿Ya? Vas a morir engañado. ¿Cierto? Entonces aquí le está diciendo, vete y no peques. ¿Ya? ¿A qué se podría estar refiriendo el pecado? Hombre, asistir a un templo pagano a buscar sanidad. ¿Me explico? O sea, esto te da una lección, repito, estamos infiriendo, lo sé. No dice que ese sea el pecado, pero acuerdo al contexto, hombre, es como lo más lógico, ¿no? Pero no sabemos, puede haber pecado de otra cosa. ¿Ya? Está diciendo, vete, no peques más, no sea que a ti algo más grave te sea hecho, o sea, ocurra, que sea algo más grave. No sabemos qué le podían estar haciendo allí. Como decir, no vuelvas más a ese sitio. No vuelvas más a ese sitio. No vengas más por acá a buscar otros milagros de otra clase, porque en el mundo de las tinieblas funciona como en triangulación. Tú eres el afectado, buscas a un medium, ¿verdad? Y resulta que el medium le sirve al mismo amo del que te puso el trabajo. O sea, un círculo vicioso. No puede haber una persona, hermano, que ame a Dios y que esté buscando un milagro, por lo menos un ídolo. Porque, claro. O sea, una persona cuando es sana con Dios tiene que darle la gracia. Una persona que es sana por un ídolo, bueno, la persona es sana pensando que fue el ídolo, pero realmente me acuerdo mucho de Deuteronomio 13 que dice que Dios que lo deja para ver hasta dónde llega, ¿verdad? Sí. Pero esa persona realmente está engañada. Es lo mismo. Y una persona que busca un ídolo o un hechicero para buscar un milagro le está diciendo que Dios es mentiroso y no tiene poder. Claro. Es sencillamente lo que está haciendo. Sí. Por eso hay que recalcar. Lástima que en nuestra audiencia no hay mucha gente de aquí, Barranquilla, irónico, ¿no? Irónico, no hay casi nadie aquí, todos los hermanos que se conectan son de fuera, ¿no? ¿Cierto? Bueno, si fuera de aquí a Barranquilla,
habría que recordar, porque aquí se hizo famoso este señor, el sacerdote católico Holman, ¿se acuerdan? El tipo, yo no sé si todavía se le llena el templo, todavía, ¿verdad? Y supuestamente sana, y ahí no tiene el muñeco al lado, ¿cierto? Tiene la muñeca ahí al lado. Entonces, que sí, que hay sanidad, habría que ver. Mi tía ha ido varias veces y ya es sanado, y hace tiene como 10 años en la firma, esta semana me llamó y otra vez le digo yo a gente que no estaba sana. Increíble. O sea, ¿Ya? sana como que en el momentico, porque cuando viene dicen que ya. Es que le voy a explicar qué pasa. No sé si es En esa triangulación lo que ocurre es un cambio de luces. Ejemplo, tú vas al medium o al tipo algún tipo parecido con un padecimiento y sí, te sana de ese padecimiento, pero lo que está haciendo la potestad es rodando la ficha. Entonces luego te hace ir por otro padecimiento, rueda la ficha y te hace ir por otro padecimiento y ahí te mantiene. Quedas matriculado ahí con... ¿Sí me explico? No sales nunca, porque el mismo, o sea, es como una cosa infantil. Te estoy pisando el pie derecho, bueno, te quito el pie, ahora te piso el izquierdo. Ya, entonces sientes alivio el derecho, pero ahora te duele el izquierdo. Pero como tú sentiste que sí funcionó acá, entonces va a funcionar acá. Y sí, funciona, pero luego la mano, luego la otra mano, y siempre estás ahí. Y si vamos más al relato que hace el Evangelio sobre la expulsión de demonios, cuando Yehoshua confronta a los fariseos, ¿de acuerdo? Les dice que ellos, cuando expulsan a esos demonios, el demonio regresa con 7 peores y el estado postrero viene a ser peor que el primero. ¿Ya? En cambio yo, cuando por el Espíritu de Dios expulso demonios, aquí no regresa. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces el estado postrero viene a ser peor que el primero. Y eso es lo que estaba pasando aquí y sigue pasando en el mundo. La gente como que se conforma con pequeñas cositas, pequeños destellos de wow, sí, maravilloso, y resulta que no se dan cuenta luego que pasa un tiempo, unos meses o años, y caes con una cosa peor. ¿Y a dónde vas a ir? Pues donde se supone que fuiste sano. ¿Ya? Se supone que fuiste sano. Vas a volver ahí. ¿A dónde más vas a ir? Y es así como trabaja el enemigo, ¿ya? Y mantiene a la gente en el mismo círculo vicioso. Y cada vez entonces, no, pero esto vale más ahora. No, tienes que hipotecar la casa. No, y te va absorbiendo todo. Y no te das cuenta. Porque en eso sí, el padre de mentira dijo una verdad, pero porque no porque darle verdad, sino porque es una realidad de la humanidad. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Eso lo sabe por viejo, no porque sea diablo. ¿Ya? Sí, porque está aquí, ha visto lo que el hombre ha hecho con tal de seguir vivo o seguir medio cojeando, pero vivo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, en este caso, Yehoshua le dice, está sano, ¿verdad? Bueno, vete y no peques, no sea que te venga algo peor. ¿Y qué dice entonces el 15? Vino el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Vaya, le habrá reconocido la voz, o lo habrá visto, ¿no? Este fue el que me sanó. Y entonces dice el 16, y por eso buscaban los judíos a Yehoshua, porque ¿qué? Hacía estas cosas en Shabbat. Por eso lo perseguían, lo buscaban insistentemente. Claro, es que les estaba llevando la contraria. Ahora imagínate este escenario. Está aquí el club de los grandes sabios de Israel, los grandes eruditos, los más preparados que te dicen que no se puede. Y viene un aparecido, ya para ellos, un aparecido allí, que te dice, no, ellos están equivocados y además yo te sano. O sea, la amenaza es impresionante. ¿Me explico? Sí, porque además me está sanando. Ya, claro, entonces desde ese momento, por eso empezaron a buscar a Yehoshua, porque le estaba echando abajo toda la estantería. Y el otro día yo explicaba inclusive cuál era el sentido maligno, si se quiere decir, perverso, de tantas regulaciones y exageraciones rabínicas. Y es que entonces
te hacían sentir pecador y vas al templo y gastas plata. Y ven, yo te instruyo y gastas plata. Y todo gira en torno al dinero. ¿Ya? Gira en torno al dinero. Entonces ibas al templo, en el templo te robaban porque te venían todo el doble caro o el triple. Y la pobre gente andaba, era en última suicidándose, me imagino yo. O, peor, terminaba en un templo pagano. ¿Sí me explico? Y es lo que irónicamente ha pasado. Miren, yo me quedo sorprendido el número de judíos, famosos algunos de ellos, que han terminado en filosofías como el budismo, ¿ya? El sikhismo, hinduismo, brahmanismo, La misma Kabbalah. ¿ya? La misma Kabbalah y todo. ¿Por qué? Huyéndole al rabinismo judío. Claro, se cansan de tanta regulación que entonces no, yo aquí me siento bien siendo brahmanista, porque el Dios Brahma no me prohíbe nada. Y yo, o sea, claro, cuando tú recargas algo de tanta regulación, así, la vida se te hace imposible, te hastías y terminas por allá. Terminas expulsado del otro lado, ¿ya? O terminas siendo ateo, peor. Yo me acuerdo que hace muchos años, estoy hablando del 2001, por ahí, 2002, allí en la 46 con 72, aquí cerquita, ahí en la esquina quedaba una tienda de un judío, un negocio de un judío, y me acuerdo que estaba con los hermanos allí, y digo, oye, que ya viene el Shabbat. No me hables de Shabbat. Claro, porque tenía asociado el Shabbat como una camisa de fuerza y unas restricciones y unas cosas que no quería saber de Shabbat. ¿Te das cuenta? ¿Ya? No quería saber nada de eso. Así pasa. En este caso, ellos estaban buscándolo a él porque les estaba llevando la contraria respecto de cosas que Dios no había dicho. Y allí lo grave. Y repito, grave también es pensar que por Yehoshua llevarle la contraria, entonces está en contra de Moisés. ¿Ok? ¿Está claro, no? Está claro. Bien, bien, sigamos. Entonces, viene aquí, interesante, el 17. El Yehoshua le responde. ¿Qué dice? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vaya. ¿Sabes lo fuerte que es eso? Abi, Geosarti, bueno, en hebreo sería Abi. Jopatermu, Geoshorti erjasete, Kego ergasome. Dice, en arameo sonaría como Abadili Bedeina Beid, Wa'ana Await. Dice, mi padre, Abadili, el Abba mío, mi padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto lo hemos abordado en el tema de edad también. ¿Cómo entender la palabra padre? ¿De acuerdo? Porque aquí, pues cualquiera viene y dice, pero mira que son dos, mi padre, ¿cierto? Ya hemos hablado la necesidad de entender Abba no como una categoría, una persona, sino como el estatus de todas las promesas de Dios, el amor entrañable no revelado. Y por eso es que está diciendo, mi padre, Abadili, todavía trabaja. ¿Está claro? Es una respuesta muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú lees en Génesis, dice que Dios cesó el sexto día de la creación y luego el séptimo fue Shabbat. Y dice que y descansó. Ahora, la palabra descanso, ¿qué significa? Descanso no es como lo entendieron ellos allí, ni como lo entienden los judíos hoy, el no hacer nada. ¿Ya? Eso es un error. Eso no es descanso. Y siempre he puesto el mismo ejemplo. Mira, tú estás trabajando en un computador y tú te quedas parado de repente. ¿Estás descansando? No. ¿Por qué? Porque tienes la tensión acumulada en los brazos. Tienes el cansancio ahí metido. Entonces, ¿qué es descanso? La palabra misma en castellano inclusive lo dice. Eliminar el cansancio. Y el cansancio se elimina no parando. Te quedas cargado. Te quedas con la tensión. El descanso se experimenta es haciendo actividades contrarias o tendientes a eliminar la carga que te has llevado. Un cambio de actividad. Cambio de actividad. Si ya llevas 2 horas sentado, pues te tienes que levantar, tienes que estirarte, ¿ya?
¿Por qué? Porque estás ahí tensionado, tienes estrés encima, ¿ya? Así, por eso es que se habla inclusive del estrés pasivo. Hay un estrés pasivo que consiste en que no haces nada, pero la mera pensadera ya te tiene cargado, te tiene tensionado, etcétera, etcétera. Entonces fíjate tú, tienen el concepto equivocado. Entonces cuando dice que Abba Dili, Bedeina Beit, dice, el Abba mío hasta ahora trabaja, la palabra ergazdete que aparece ahí significa que él vive activando. De hecho hay una de las bendiciones hermosas en el Shaharit, en las oraciones de la mañana, que dice Hamehadesh betuvo bechol yom ma'aseh bereshit. Él es quien renueva cada día con su bondad la obra de Génesis. Muy bonita esa frase. Dice Hamehadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Él es quien renueva con su bondad cada día, siempre la obra del principio. ¿Ese está dónde? Es una oración. Una oración. Sí, es una oración. Llama mucho la atención, ¿ah? O sea, porque dice tamid. Tamid es que no para. Siempre. Siempre. Que siempre. Y es cierto, todos los días el mero hecho de despertar, el hecho de andar como te acostaste, ya es parte de la voluntad divina. No, y en la Biblia, no recuerdo en qué parte, sería algún salmo o uno de estos libros, dice que tu Dios que nunca descansa. Claro, o sea, que no se duerme, que no se dormita. Exacto, él no se duerme, nunca Correcto. descansa. Así es. Entonces está diciendo que Dios no descansa. O sea, Correcto. ¿Y qué estamos viendo acá? Pues, Es importante que haya introducido el concepto de Abba, ¿ya? El Abba mío todavía hasta ahora trabaja. ¿Está claro? Es decir, el amor entrañable mío hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermano, hay que ¿Está claro? entender, hay que entender los conceptos hebreos, que el problema es cuando nos ponen la palabra padre en nuestro idioma y nos hacemos aquí que Claro. es un señor que carga un niñito. Sí, sí. Porque por lo menos aquí a pesar de que es el pensamiento hebreo en que el padre no es un nombre, Elohim no son nombres, se refieren al concepto ya de generalidades. Sí. Aquí en nuestra cultura nosotros también usamos eso, porque por lo menos los poetas, cuando un poeta está cantándole que por lo menos Soledad, tú que me acompañas, nadie se va a imaginar que la soledad es una persona. Claro, eso se llama personificación. Es el contrato que le está cantando. Eso es lo que está haciendo el Señor ahí cuando se está dirigiendo a Abba. Correcto. Que entre otras cosas no es una No persona. es un ser, no está hablando de la existencia de un ser en los cielos, barbón allí como dibujaron los Miguel Ángel y el otro, ¿cierto? Exactamente. Está hablando de la función que quedó activada desde el principio, que si no es por la palabra de su poder, por el inmenso amor con que nos ha amado, como dice inclusive el libro de Lamentaciones, dice, porque dice, nuevas son cada mañana tus piedades, todos los días se renuevan. Dice, porque no se han acabado las piedades del Señor, es que no hemos sido destruidos, consumidos, acabados. O sea que su amor entrañable funciona cada día. Por eso es que dice, Él es el que hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Entiendes? Eso pasa todos los días. Si Dios no nos hubiera dado un remanente, Seríamos dice como Isaías, Sodoma y Gomorra. como Sodoma y Gomorra seríamos, eso mismo se aplica ahora para acá. Claro. Si no es por la piedad de Dios, Fíjense ustedes, entonces, el amor entrañable mío, el que no se ha revelado, todavía trabaja. Y yo, que soy el amor revelado, estoy trabajando. ¿Sí ves? O sea, porque hay una perfecta coherencia entre las promesas que Él dio y lo que Él está haciendo aquí. ¿Ya? Entonces ahora dice, por eso, más aún lo buscaban los judeanos, ¿no? ¿Para qué? Para matarlo. Caramba. Porque no solo, dice ahí, no solo qué, se llevaba el Shabbat o lo derribaba, sino que Abba a sí mismo lo hacía como su Dios, ¿no? Como, o sea, su propio padre. aquí la versión dice, porque por esto los judíos, o sea los judanos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, eso no es cierto. No es cierto. Lo que quebrantaba según ellos. Según ellos, entonces la cristiandad te dice que Mashiach
violaba el repite esa Shabbat. mentira que está ahí. Es correcto, Y repite. ahí cambia el chip, entonces no dice eso. Este es uno de los textos, hermano, que confirma más todavía que en ese momento histórico de los judíos, ellos nunca se les ocurría que cuando decían que él mencionaba a su propio padre, estaba hablando de otro Dios, porque aquí él Claro. dice que eso era lo que ellos concebían, como Sí. que se estaba haciendo igual a Dios. Claro, Pero claro. no tan, o sea, en la mente judía no existe el asunto de dos, Sí, correcto. de dos dioses. Correcto, mira lo que dice, ojo, voy a leerlo. Dice, sino que al Abba mismo, él decía que era, ¿verdad? Lo hacía, o sea, haciéndose igual a Dios a sí mismo. ¿De acuerdo? Él designaba a Abba como su propio padre, ¿cierto? Haciéndose igual a Dios. Ahí está. O sea, el que se hace igual a Dios es Mashiach. Claro, claro. Y eso es una realidad. Así es. Fíjense ustedes. Y ojo, y si reemplazamos aquí la palabra Dios por Elohim, tiene todo el sentido. ¿Ya? Porque es el Él no amor. sería Eloah. Elohim. ¿Ya? Haciéndose el mismo Elohim. ¿Ya? Entonces le respondieron, dice Apecrisanto, entonces respondió Yehoshua y les dijo, amén, amén, sale en griego, amén, amén. Ya ellos deben entender, está hablando Dios mismo. ¿Ya? Es que él respondía a propósito, ¿ah? O sea, respondía sabiendo que les iba a incomodar, ¿cierto? Entonces se lo voy a decir, yo sé que les va a incomodar, pero tengo que decírselo. Amén, amén. En pocas palabras, les está hablando Dios mismo. ¿Ya? Amén, amén, les digo que no pueden los hijos, ¿qué dice a continuación? Hacer por sí mismo, perdón, el hijo, no puede el hijo hacer por sí mismo nada, sino lo que ve a Abba haciendo. ¿Porque qué? Todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Ahí está. Esto es profundo, es una discusión profunda. Le está hablando entonces de que Mashiach aquí en la tierra no iba a ser otra cosa distinta de Abba. Esto es una revelación profunda que le está trayendo aquí. Entonces, volvamos al tema del contexto inmediato. Estamos hablando una pregunta teológica. ¿Está permitido o no llevar en Shabbat cargas? Entonces les está diciendo, ¿sabes qué? Si yo hago esto y dispongo, sin contradecir la Torah, que sí se puede llevar, esto se lo está diciendo el mismísimo Dios. El Mesías, cuando venga aquí a la tierra, no va a decir otra cosa distinta de lo que ya fue dicho. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él no va a venir a hacer algo por su propia cuenta. Es que tiene todo el sentido. Eso no está creando dos personas, una sujeta a la otra. Está mostrándonos a la misma persona sujeta a su propia palabra, que es diferente. Por eso he dado muchas veces el ejemplo del gerente que se sujeta a las mismas disposiciones que él escribió. Hay un programa, me dijeron, que hay un programa que es como un reality, que se llama así como gerente encubierto, o el jefe encubierto, ¿cierto? Se tiene que sujetar a la misma norma Claro, que él dispuso. él se tiene que someter a las propias normas. ¿Y qué es lo que va a descubrir? Si los subalternos en realidad las cumplen Así es. o no las cumplen, ¿cierto? Y de hecho, cuando yo le di un capítulo, en la hora del almuerzo fue a almorzar en el casino donde fue Normal. empleado. Claro. Él no fue, no, que me voy al restaurante, es que se le dañaba todo. Entonces él no puede hacer otra cosa distinta a la misma que ha escrito. Esa es la escritura, amén. ¿Ya? Entonces por eso hemos visto que Abba, en el sentido de ser la plenitud de las promesas de Dios, ¿verdad? Es el ADN de Mashiach. Entonces cuando Mashiach viene aquí no va a hacer otra cosa distinta, que va a inventar. Y irónicamente, irónicamente es lo que piensan muchos hermanos que vino a hacer. Porque si ya Abba había dicho, por ejemplo, los alimentos, Shabbat, las citas de Hashem, todo lo demás, entonces ¿a quién le cabe en la cabeza venir a pensar que Yehoshua va a hacer otra cosa distinta? ¿Ah? ¿Sí me explico? O sea, es hasta irónico. Que no está de acuerdo con Abba. Sí, no, yo vine aquí, pero Abba dijo que el Shabbat, pero yo digo otra cosa. ¿Ya? Abba dijo que Pesaj era así, pero no, yo ahora digo esto.
nada. Aquí está siendo contundente. No puedo comer esto. Sí, ahora sí puedo comer esto. Era que Abba estaba... Es que hay textos que o sea, lo que es la mente ya prefabricada. Sí. Hay textos que acompañan a pensar así, por lo menos Sí. un texto que diga, habéis oído esto, Ajá. pero yo ahora digo, ¿verdad? Parece que estuviera diciendo... Sí, pero fíjate tú que por eso es analizar como en este caso. Él decía, no te es permitido llevarlo. ¿Quién dijo eso? Entonces, en todos los demás casos, no, que Moisés nos ordenó dar carta de divorcio por cualquier causa. ¿Y quién dijo eso? ¿Dónde está escrito eso? Entonces, si Jesús les lleva la contraria a ellos en muchas de esas discusiones, no es que esté yendo en contra de Moisés. Ya, como la tercera vez que lo digo, ¿no? Para que quede claro, porque es que es un punto delicado, y tan delicado que terminan hasta desfigurando la misma palabra del Mesías en la realidad, porque él está diciendo, el Hijo no puede hacer por sí solo otra cosa que no sea lo que ha visto hacer. ¿Está claro? No puede hacer otra cosa distinta. Va a venir aquí el Mesías a violar la Torá. ¿Sí te das cuenta? Entonces, mira que es muy simple entenderlo. Si se estaba cuestionando que yo estoy violando el Shabbat porque le dije al Señor que llevara el lecho, pues estás equivocado, porque la Torá no dice que eso esté prohibido. Y yo, como representante o maestro de las Escrituras, no puedo hacer otra cosa distinta de la que la Torá dice. Así que tienen que reconocer más bien que eso es un gran invento de ustedes. Por eso les dice, amén, amén, les digo. Ellos tenían que haberse impactado. Pues tienen que reconocer en el fondo. Es que aquí lo chocante a veces es la dureza del corazón. Que sabes que en el fondo tiene la razón y no la quieres dar. Me acuerdo mucho de este rabino de acá, ¿te acuerdas? A ver, llega un punto en el que ya llegaba ahí y él simplemente se quedaba callado. Y yo sabía que ya le había demostrado las cosas, pero se quedaba callado. Porque no quería aceptarlo. ¿Ya? Piensen ustedes. Entonces, ¿qué dice aquí a continuación? Las que hace, y más grande, ¿qué dice? El verso 20. Perdón, estamos en el 20, ¿verdad? Lean el 20, por favor. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahí está. Y mayores cosas que estas, o que estas obras, o que las cosas que ha hecho. Por eso tiene todo el sentido. Hay alguna vez que alguien me preguntó, pero aquí hay un versículo donde dice que el Padre es mayor que yo. Pues claro, tiene toda la lógica. ¿Por qué? Porque Mashiach aquí es la expresión disminuida de la deidad. Amén. ¿Está claro? Entonces, lo que Mashiach vino a revelar aquí en este mundo y que hasta ahora se ha revelado, no se compara con lo que está por revelarse. Por eso dice que Abba es más grande que yo. Yo aquí soy apenas un Elohim. Está diciendo Mashiach. Yo aquí apenas soy un Elohim. Y estoy haciendo la voluntad de todo lo que se escribió sobre mí. ¿Está claro? He venido a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar el año de la reconciliación del Yobel del Señor, etc. Yo he venido a hacer lo que está en el libro sobre mí. Pero esto que está escrito sobre mí, que tenía que hacer en mi primera venida, no se compara con lo que está escrito que voy a hacer al final de los tiempos. Claro, aquí hay que volver a repasar, hermano, todos los conceptos de Abba que están también en los vídeos, claro, en la deidad del Mesías. Pero como si fuera poco, también hay que volver a repasar a Marcos, porque claro. en Marcos vimos el Abba. Bar, Enash. Exacto. Y ¿Cierto? vemos el concepto de Abba también. El Abba también, el concepto de hijo, el concepto de subordinado. Hace poco en el Salmo 82 creo que explicamos, el 102 fue, el Salmo 102 se lo recomiendo a todos. Busquen Libro de los Signos, capítulo 102, que explicábamos ese himno de manera espectacular, la relación entre Mashiach y Elohim. Eso fue a la mitad del vídeo porque explicamos cuando ahí en el libro del rollo. Al final. Entonces Mashiach habla con Abba. Con Abba, que es Se la le llama propia. Abba. Aquí la clave es saber y tener presente que es Abba, que no es una persona. Así es. Es el conjunto de toda la promesa que está por revelarse. ¿Ok? Entonces por eso dice, y más grande que estas va a ser hasta que ustedes se sorprendan. Claro, esto no es nada. Y la obra más grande finalmente iba a ser el derramamiento de Ruach HaKodesh, la circuncisión del corazón del hombre. Para mí no hay un milagro más grande que ese. Repito, lo voy a decir, las 10 plagas de Egipto no lograron convertir al faraón,
y la resurrección de Lázaro no lograron convertir a los judíos. Y eso, insisto, demuestra que no es elección humana, es voluntad divina que escoge. ¿Ya? Porque si fuera por milagro y todo, oye, pues ves un muerto andando, ¿y qué querían? Matarlo. Querían matarlo, ¿cierto? Eso demuestra que es Dios el que es el responsable de transformar el corazón humano para que tenga vida eterna. Amén. Bueno, entonces vamos a terminar con esto, hermanos. Vamos a proferir a cantar alabanzas.